pesar de sus sufrimientos, en Dios siempre ha confiado. El Señor es su auxilio, Él es su consolación. El Señor es su refugio, el Señor es su amparo. En cambio estos asesinos esperan condenación. Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento misionero San Juan 23. Bueno, mis queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar algo acerca de la falsa doctrina del rapto. Ustedes saben que hay una doctrina del rapto que nos dice que pues Cristo vendrá antes del final de los tiempos y que pues levantará a una iglesia y se la llevará para que no sufran la tribulación. Bueno, estos son los que afirman que esta venida de Cristo, que será silenciosa y que apartará a la iglesia para que no sufra la tribulación, ellos son los tribulacionistas, pero hay unos que son post-tribulación. Unos dicen que después, unos dicen antes, unos dicen que después. Pero esta es una doctrina que la iglesia no la enseña, tampoco la enseñó Jesucristo, tampoco la enseñaron los apóstoles. Y bueno, la iglesia maneja lo que es el final de los tiempos, que es la parucía, el juicio final. Ahí sí. El problema es de que aquí hay un concepto errado de lo que es realmente el rapto, una mala interpretación de la Biblia, que es un libro de Tesalonicenses, el segundo de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde Pablo está hablando, pues Pablo creía estar vivo cuando Cristo viniera, pero está hablando del fin del mundo, porque también está hablando de la resurrección de los muertos. Bueno, vamos a entrar un poquito más de lleno a esto, a ver qué es realmente lo que pasa, si es bíblico, no es bíblico, si hay un error de interpretación, pero todos sabemos que el rapto es un concepto errado, es realmente una mala interpretación de la Biblia, como muchas doctrinas protestantes. El rapto, en definitiva, es un concepto equivocado sobre la segunda venida de Jesús y es una interpretación errónea a las palabras de Jesús sobre el fin del mundo. Si ha estado hablando desde bastante tiempo ya esta posibilidad de una acción divina sobre la humanidad, específicamente sobre la iglesia, que acontecería al final de los tiempos, como un preámbulo al mismo acontecimiento que se conoce pues como el rapto sujeto a la gran tribulación. Esto es lo que afirman pues en el protestantismo. Como ya dije, es un término que utiliza en demasía la iglesia protestante, y dado a que es en esa vertiente del cristianismo que se difunde con más fuerza tal acontecimiento, para dar un análisis completo sobre el asunto, tendríamos que entrar en materia teologal relacionado al milenarismo y sus implicaciones. No obstante, trataré de dar un toque menos técnico y de mayor comprensión para que podamos entender la realidad de esta malinterpretación de la Biblia. Para ello, estaré utilizando un artículo del padre Jordi Rivero y el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema. Este término gran tribulación se refiere al tiempo de persecución que se denota de las palabras de Jesús sobre el fin del mundo. En esto se hace alusión a rapto. No obstante, antes de ir más al fondo en este asunto, es necesario hacer notar que el término rapto para la iglesia significa un anodamiento, un éxtasis, y ya Santa Teresa de Ávila lo define como arrobamiento, éxtasis o rapto, que todo es uno, a mi parecer. Marcos capítulo 6, versículo 4. Su concepto se deriva del texto paulino en 2 Corintios 12, 2, 4. Si esto pasa en el cuerpo o no, yo no lo sabré decir, al menos ni juraría que este está en el cuerpo, ni tampoco que está en el cuerpo sin alma.
la alusión a un rapto en la cual Jesús aparecerá en el cielo al final de los tiempos de forma invisible, porque así dice pues las corrientes protestantes, mientras que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 8 dice que todo ojo lo verá. Cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Entonces no es un rapto secreto. Entonces, esta alusión de rapto que Jesús habla de forma invisible, pues para raptar a la iglesia, es totalmente falso. Jesucristo vendrá al final de los tiempos y su venida será visible y gloriosa, que nadie pues podrá ignorar. Como ya dije, cito Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Todo ojo le verá. Será entonces cuando ocurrirá el juicio final. Vivos y muertos serán llevados de este mundo a la presencia del Señor. No existirá un rapto secreto anterior al fin del mundo, como afirman los protestantes. Esta modalidad ha tenido gran acogida en algunas iglesias, especialmente de corte pentecostal. No obstante, el padre Jordi nos presenta las objeciones a esta interpretación. Objeciones como contra el rapto. Una objeción: el rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que podamos estar hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Esto lo dice el apóstol Pablo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, dice. O sea, los que murieron en Cristo, los bautizados en Cristo, resucitarán primero. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro en los aires, y así seremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 17. Corrijo, es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Al inicio creo que yo dije segunda. Este pasaje se refiere al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. Pablo demuestra que es el fin del tiempo y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar siempre con el Señor, no solo por un tiempo para apartarnos de la tribulación y luego vendrá el juicio final. Esa es mentira. Pues entonces estamos hablando de tres venidas de Cristo. La que ya se tuvo, el rapto y el juicio final. Y esto la Biblia solo nos habla de una segunda venida de Cristo. Segunda objeción: la creencia en el rapto no es bíblica. La auténtica interpretación bíblica no acepta novedades y el concepto de rapto no era conocido en la cristiandad hasta el siglo XVIII, o sea, hasta en el siglo XVIII, en los años 1800 para acá, que empezaron pues algunas sectas a hablar de rapto, pero no, esto no lo predicaron los apóstoles, no lo predicaron los padres apostólicos. La iglesia en 2000 años tampoco lo ha dicho. La iglesia habla de parusía, que es el juicio final. ¿Cómo comienza la creencia en el rapto? Según la investigación de Paul Teigen, autor de El Rapture Trap, la doctrina del rapto nace en el siglo XVIII. Un ministro puritano llamado Increase Mater escribió sobre los cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Más tarde otros publicaron ideas similares. Un jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, en su libro La venida del Mesías en gloria y majestad, publicado en el año 1812, especula que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia serán hacia el fin del mundo recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días, mientras el mundo es castigado. Este libro fue traducido al inglés y sus ideas sobre el rapto tuvieron gran influencia entre algunos grupos cristianos, pues más que todo sectarios. Objeción número 3. 3 venidas de Jesucristo en vez de 2. Esto es lo que ya les decía. La Biblia nos habla de una segunda venida, pero no nos habla de una tercera venida. Según el esquema del rapto, faltan aún 2 venidas de Cristo. Una para llevarse a los suyos en el rapto y la otra venida al final del tiempo. Sería entonces la segunda y la tercera venida. La primera fue en la encarnación. Y pues la verdad es que Cristo vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. Esta venida marcará el fin del mundo, o sea pues la parusía final, el juicio final que nos habla Mateo capítulo 25.
Ese día Cristo reunirá a todos, porque dice a todos, de los cuatro, pues, de los 4 puntos de la tierra, ¿verdad? Entonces, esta venida marcará el fin del mundo y Cristo los va a reunir a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán. Después de ese evento, este mundo ya no va a existir más. 4. El rapto para evitar la tribulación, falsa evasión del sufrimiento. O sea, pues Cristo va a quitar del sufrimiento a esto, pero eso no es cierto, porque pues el castigo, el sufrimiento es parte de la purificación aquí en la tierra para el alma del hombre. Luego vamos también a un estado de purificación. El sufrimiento es la purificación del hombre. Los que creen en el rapto serán antes de la tribulación del anticristo. Piensan que solo los malos van a sufrir ese tiempo de persecución. Si esto fuera cierto, entonces el anticristo no tendría a quien perseguir, porque ya todos los fieles estarían con Cristo fuera de este mundo. Entonces, a este no tiene un sentido lógico y un fundamento bíblico. Entonces, olvidan que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimiento y persecución. Pero habrá una persecución final que será extraordinaria antes del fin de los tiempos. Los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortalecidos con el Espíritu Santo para pues enfrentar esta prueba, que pues todos los cristianos vamos a pasar esta prueba y vamos a sufrir y vienen sufrimientos peores, pero como ya dije, esto es parte de la purificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo y nos exhorta para que no tengamos miedo de morir por Cristo en las pruebas que ciertamente vendrán a la iglesia y a cada creyente en particular. Por eso enseña que los creyentes que sobrevivan la persecución del anticristo y estén vivos cuando Cristo venga no tendrán ventaja sobre los que ya han muerto en la fe, o sea, los que ya se nos anticiparon. Ambos grupos se reunirán con Cristo para siempre, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, y también el numeral de la Iglesia Católica, el número 1001. Así nos dice pues el reportaje, el estudio del padre Jordi. Sobre este tema el catecismo dice lo siguiente: la última prueba de la iglesia, numeral 675, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Lucas 18:8, Mateo 24:12, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, Lucas 21:12 y Juan 15:19 al 20, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 al 12 y Primera Tesalonicenses 5, 2 al 3. Segunda de Juan capítulo 7, 1 y también el Segunda de Juan y Primera de Juan 2 y el 18 al 22. Ahora el numeral 676 del catecismo dice: esta impostura del anticristo aparece embosada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre del milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, que condena pues el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Así nos dice pues el numeral de la iglesia. El 677, numeral 677 de el catecismo dice: la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 9. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, Apocalipsis 13, 8, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, Apocalipsis 20, 7 al 10, que hará descender desde el cielo a su esposa. O sea, pues,
la iglesia. Apocalipsis 21 del 2 al 4. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final. Apocalipsis 20:12. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Así dice 2 de Pedro 3:12 al 13. Pues bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, no existe tal cosa como un rapto, sino que la iglesia entrará en la gloria de Dios mediante la imitación de Jesús, quien se autodenominó camino de salvación. Aquel que quiera llegar al Padre debe tomar ese único camino que es Cristo. Nadie podrá lograrlo si no es mediante el seguimiento de Cristo. Eso implica un compromiso real y veraz con el Evangelio, tomar nuestra cruz y seguir sus pasos, hacer como Él hizo y cumplir los mandamientos que el mismo Jesucristo nos mandó. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Verán al Hijo del Hombre venir entre nubes como el relámpago fulgurante. Brilla de un extremo a otro del horizonte. Así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día, dice Mateo capítulo 16 versículo 27. Marcos capítulo 13 versículo 26 y Lucas capítulo 17 versículo 24. Estos pasajes bíblicos vienen a evidenciar que el llamado rapto no es bíblico, pues hace alusión a que todos conoceremos el momento de la segunda venida. Dios vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo de fe de la iglesia. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, y también pues todos los demás muertos, unos para la condenación eterna, que ya recibieron un juicio particular la hora de la muerte. Este juicio final será pues como la sentencia que ya tuvimos en el primer juicio, pues en el juicio personal, el juicio particular. Entonces el juicio final únicamente es la sentencia. Unos van a resucitar para gloria, para estar en la plenitud de la gloria de Cristo, y otros para condenación eterna. Entonces aquí no podemos menos de reconocer rasgos de las esperanzas y especulaciones apocalípticas, como algunos que dicen pues interpretar las profecías con un largo pasado tras sí, que revivieron con fuerza durante los años febriles que precedieron la ruina de Jerusalén. Los cristianos primitivos compartían muchas de estas esperanzas, y eso es lo que dice Pablo, pues cuando habla de la venida de Cristo. Las discutían con angustia, como sabemos por los escritos del Nuevo Testamento. Fuera de los evangelios se comprende además que se hicieran con avidez a cualquier palabra recordada de su Señor, nuestro Señor Jesucristo, que siempre predicó pues palabras de verdad. Bueno, pareciera tener alguna conexión con tales esperanzas, pero se desvirtúa aquella esperanza en un pensamiento apocalíptico y excluyente de que ha de haber la revelación como una falsa. Dios quiere que todos se salven y lleven pues al conocimiento de la verdad, nos dice pues Pablo en la carta a Timoteo. Entonces, Dios quiere que todos se salven, y el milenarismo en sus dos acepciones indica que solo un grupo será llevado al cielo, o pues al reino terreno de Dios. O sea, pues unos se van a salvar y otros no. Únicamente los que va a apartar en la pues gran tribulación, dice, para que no sufran la gran tribulación. Este es el rapto de los escogidos. Para algunos pues son solo los testigos de Jehová, para otros son los evangélicos, pero pues no son todos. Pero Dios dice que quiere que todos los hombres se salven. Entonces ahí vemos que esto es falso, ¿verdad? Esas dos acepciones del milenarismo tienen para muchos católicos que creen en el rapto una base en el catecismo. Ellos presentan pues estos numerales. El 668 dice: Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos capítulo 14 versículo 9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas, como dice Efesios capítulo 1 versículos 20 al 23. Cristo es el Señor de cosmos, Efesios 4:10, 1 Corintios 15, 24, 27 al 28. Y de la historia, Cristo es también cabeza de la iglesia, como dice pues Colosenses capítulo 1 versículo 18. La historia de la humanidad e incluso toda creación encuentra su recapitulación
en Efesios capítulo 1, versículo 10, su cumplimiento trascendente. El numeral 669 dice, como Señor Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión permanente en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. Efesios 4, 11 al 13. La iglesia o el reino de Cristo, presente ya en su misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Así nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium 3:5. El numeral 670 del Catecismo de la Iglesia dice, desde la ascensión el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19, cuando nos habla de los anticristos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra instituida por Cristo, Mateo capítulo 16 versículo 18, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta, dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el capítulo 48. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos. Mateo 16, 17, 18, que acompaña su anuncio por la iglesia. Marcos capítulo 16, versículo 20. Esperando que todo le sea sometido. El numeral 671 de la iglesia dice, el reino de Cristo presenta ya en su iglesia, sin embargo no está todavía acabado, con gran poder y gloria. Lucas 21, 27, con el advenimiento del rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. Segunda de Tesalonicenses 2:7, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28. Y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Así nos sigue diciendo la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el capítulo 48. Por esta razón, los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía, 1 Corintios 11, 26, que se apresure el retorno de Cristo. Por eso nosotros decimos en la Santa Misa, ven Señor Jesús, porque nosotros en la Eucaristía pues proclamamos la muerte y la resurrección del Señor. Nosotros decimos, ven Señor Jesús, que se apresura el retorno de Cristo. Y también decimos en lo que es el credo de fe de la iglesia, que Cristo está sentado a la derecha del Padre y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Cuando suplican, ven Señor Jesús, pues nosotros en la Eucaristía estamos diciendo que Cristo venga, ¿verdad? 1 Corintios 16, 22, Apocalipsis 22, 17, 20. El 672 dice, el numeral 672 dice, Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel. Hechos 1, 6 al 7, que según los profetas, Isaías 11, del 1 al 9, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Así dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que se va pues a predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza, 1 Corintios 7, 26, y la prueba del mal, Efesios 5, 16, que afecta también a la iglesia. 1 de Pedro 4, 17, e inaugura los combates de los últimos días, 1 de Juan 2, 18, 4, 3 y 1 de Timoteo 4, 1. Es un tiempo de espera y de vigilia. Así dice Mateo 25, de 1 al 13 y Marcos 13, del 33 al 7. Así que el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. El 673, el numeral 673 dice, desde la ascensión del advenimiento de Cristo en la gloria, es inminente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, Hechos 1, 7,
Marcos 13:32. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Mateo 24:44 y 1 Tesalonicenses 5:2. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-12. El 6:74 nos habla de la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia. Se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Romanos 11:26, Mateo 23:39, de que una parte está endurecida. Romanos 11:25, en la incredulidad respecto a Jesús. Romanos 11:20, San Pedro dice a los judíos de Jerusalén, después de Pentecostés: arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe a Cristo, que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Hechos 3:19-21. Y San Pablo le hace eco a su reprobación. Ha sido la reconciliación del mundo. ¿Qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos capítulo 11, versículo 5. La entrada de la plenitud de los judíos. Romanos 11:12. En la salvación mesiánica. A continuación de la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Lucas 21:24. Hará el pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. En la cual Dios será todo en nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Ahora el numeral 675 nos habla de la última prueba que tendrá la iglesia. El 676 también nos sigue hablando de la postura del anticristo, que aparece embosada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Y también nos habla, vamos a ver qué nos dice pues el Mateo 24:37-42. Con esto voy a terminar para no ser más grande el video. Dice: cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaba nada hasta que llegó el diluvio y lo arrastró a todos. Asimismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén oliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos pues, o sea, velad, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. O sea, estemos preparados. No dice que esto va a suceder, que va a llevarse a uno y va a dejar a otro. No, estemos preparados. Eso es lo que nos dice. La interpretación correcta pues no es la de rapto, sino la de juicio final, y que nos habla pues Mateo 25:31-39. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a otros a la izquierda. Si Jesús hablara de un rapto, no creen que los explicaría claramente y no hubiera estado en aparente contradicción en el mismo evangelio escrito por San Mateo. Es por ello imperativo no hacer pues calculaciones e interpretaciones personales fuera de contexto. Siempre debemos mirar la revelación en su amplitud para poder ver, juzgar y actuar conforme a ella, de modo y confiados en que la Santa Madre Iglesia es la única llamada a interpretar la revelación divina. No pues caeremos en conceptos equivocados como el rapto y el milenarismo. Bueno, para finalizar, hermanos, el juicio final es el que está en Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando Jesucristo dice pues: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, me recibiste, y estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y pues me fuiste a ver. Y entonces le dirán: ¿cuándo hicimos esto? Pues en cuanto lo hiciste con estos de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Y lo contrario pasa con las cabras. Y entonces aquí va a ser que los que hicieron el bien, que son las ovejas, Jesucristo las va a poner a su derecha y les va a decir: vengan benditos de mi Padre a la gloria celestial. Y los otros pues les va a decir: malditos, alejados de mí, id a la condenación eterna. Este es el juicio final que nos habla la Biblia, y no hay ningún rapto secreto. Todo es una mala interpretación de la Biblia, pues, y a muchos a veces lo hacen para asustar y para ganar adeptos y para que se les paguen más diezmos. Así que no nos dejemos engañar.
La Biblia no nos habla de un rapto. La Biblia nos habla pues de un juicio final, y segunda Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 nos está hablando del juicio final, porque esto tiene que ver con la resurrección de los muertos. Entonces la resurrección de los muertos y el juicio final de Cristo, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, está únicamente unida. Así que no son casos aislados, sino que está hablando de la parusía, el juicio final. Bueno, mis hermanos, aquí termino con ustedes con este video. Espero que les guste. Estoy al aire libre. Hay un poquito de calor, las temperaturas están a los 90-95 grados Fahrenheit. Así que compartan este video, lleguemos a más personas para poder evangelizar y no nos dejemos engañar. Escuchemos a la iglesia, porque en Lucas 10:16 dice: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a usted rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por eso es importante oír a los obispos de la iglesia, escuchar al magisterio de la iglesia. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.